Bienvenido, exploradores. Prepárate para descubrir los secretos de uno de los lugares más fascinantes de Chile. Hoy, en Explorando Rutas, te llevaremos a Caldera, una ciudad donde el pasado y el presente se entrelazan. Aquí nació el primer ferrocarril de Sudamérica. Se escribieron capítulos cruciales de nuestra historia y se esconden paisajes únicos que parecen de otro planeta. ¿Qué misterios guarda su costa? ¿Qué huellas dejaron los primeros habitantes y los aventureros de antaño? No te lo puedes perder. Dale me gusta, suscríbete y acompáñanos en esta aventura llena de historia, cultura y asombro. Nos encontramos en el terminal de Caldera, el punto de inicio para miles de viajeros que llegan a esta histórica ciudad. Si vienes desde Copiapó, puedes hacerlo fácilmente a través del terminal rodoviario, disfrutando de un trayecto que te llevará por paisajes desérticos únicos hasta llegar a este puerto lleno de vida y patrimonio. Hoy comenzaremos nuestro recorrido explorando los inicios de Caldera, una ciudad cuya historia está íntimamente ligada al auge minero del norte de Chile. Caldera fue fundada en 1849 como parte de un ambicioso proyecto que buscaba revolucionar el transporte de minerales desde el corazón del desierto de Atacama hasta los mercados internacionales. En el siglo XIX, la región vivía una fiebre minera gracias al descubrimiento de ricos yacimientos de plata como el de Chañarcillo en 1832. Sin embargo, la geografía árida y las largas distancias hacia los puertos tradicionales dificultaban la exportación de estos recursos. Fue entonces cuando nació la idea de establecer un puerto más cercano a las minas, dando origen a Caldera como un punto estratégico en la historia económica de Chile. El puerto fue diseñado no solo para facilitar el comercio, sino también como una ciudad planificada que integrara a trabajadores, comerciantes y aventureros. Con la llegada del ferrocarril en 1851, Caldera se transformó en un verdadero nodo de desarrollo, siendo testigo de cómo la minería impulsó la modernización del país. El diseño de la ciudad, con calles organizadas en cuadrículas y edificaciones de estilo colonial, refleja la influencia europea de la época, en especial inglesa, que dejó una huella en la arquitectura y la cultura local. Este lugar se convirtió rápidamente en un centro neurálgico, atrayendo inmigrantes y consolidando su importancia como puerta de entrada al norte de Chile. El impacto de la fundación de Caldera no se limitó a la minería. La ciudad también sirvió como un símbolo del progreso técnico de Chile durante el siglo XIX. A medida que el puerto crecía, se convirtió en un ejemplo de cómo la infraestructura podía transformar regiones completas, conectándolas con el resto del país y el mundo. Hoy en día, al recorrer sus calles y contemplar su patrimonio arquitectónico, es posible imaginar la actividad febril de aquella época, cuando las minas, los trenes y los barcos trabajaban juntos para dar vida a este rincón del desierto. El descubrimiento del yacimiento de plata de Chañarcillo marcó un hito en la historia económica y social de Chile, particularmente en la región de Atacama. Fue en 1832 cuando Juan Godoy, un arriero de origen indígena, halló por casualidad uno de los depósitos de plata más importantes del siglo XIX en el mundo. La historia cuenta que Godoy, guiado por su conocimiento del terreno y por una corazonada, encontró una veta de plata excepcional en medio del desierto. Este hallazgo dio inicio a un periodo de intensa actividad minera que transformó a la región y a Chile, colocando al país como uno de los principales productores de plata a nivel global. La noticia corrió rápidamente, atrayendo a cientos de buscadores de fortuna y consolidando a Atacama como un centro minero de gran relevancia. El impacto económico del descubrimiento de Chañarcillo fue inmediato y profundo. El yacimiento no solo generó riqueza para los empresarios y el Estado chileno, sino que también transformó la estructura económica y social de la región. Se construyeron campamentos mineros alrededor de la veta, donde se desarrollaron comunidades enteras dedicadas a la extracción y procesamiento de plata. La actividad minera en Chañarcillo también impulsó la creación de infraestructura clave, como el primer ferrocarril de Chile, que conectó el puerto de Caldera con Copiapó para facilitar el transporte del mineral. Además, las exportaciones de plata provenientes de Chañarcillo generaron ingresos significativos para el Estado chileno, permitiendo financiar proyectos de desarrollo nacional y fortaleciendo la economía del país en un periodo de transición hacia su consolidación republicana. Frente a nosotros tenemos a la Iglesia San Vicente de Paúl,
ubicada en el corazón de Caldera. Es un símbolo arquitectónico e histórico que refleja la riqueza cultural de esta ciudad portuaria. Construida en 1862, esta iglesia destaca como uno de los primeros templos religiosos edificados en la región de Atacama durante el auge minero del siglo XIX. Su diseño arquitectónico, caracterizado por líneas neogóticas y una estructura en madera traída desde Europa, es un claro reflejo de la influencia extranjera que marcó la zona durante esta época de esplendor económico. Con una fachada sencilla pero elegante y una torre campanario que se alza como un faro espiritual, la iglesia ha sido testigo de importantes eventos religiosos, sociales y culturales a lo largo de los siglos. El valor histórico de la iglesia San Vicente de Paul no solo reside en su arquitectura, sino también en su papel como un espacio de cohesión social en la comunidad de Caldera. Desde su inauguración, ha sido un punto de encuentro para los habitantes locales, funcionando no solo como un centro religioso, sino también como un lugar donde se han realizado actividades comunitarias, misas solemnes y celebraciones tradicionales como las fiestas de San Pedro, en honor al patrono de los pescadores. Durante la Guerra del Pacífico, la iglesia fue un refugio espiritual para las familias de los combatientes, y su legado histórico quedó profundamente vinculado a la identidad cultural de la región. La llegada de inmigrantes europeos, principalmente ingleses y franceses, también influyó en la vida religiosa del templo, integrando costumbres y tradiciones propias que enriquecieron la diversidad del lugar. En la actualidad, la iglesia San Vicente de Paul es un monumento histórico nacional, declarado como tal en 1984, debido a su importancia arquitectónica y su relevancia en la historia local y nacional. Aunque el paso del tiempo ha dejado su huella en la estructura, se han llevado a cabo esfuerzos de restauración para preservar su integridad y mantener viva la conexión con el pasado. El templo continúa siendo un lugar activo de culto, donde los fieles se reúnen para orar, celebrar y recordar sus tradiciones. Además, se ha convertido en un punto turístico de interés para quienes visitan Caldera, maravillándose con su historia y la belleza de su construcción. La iglesia no solo representa un testimonio del auge minero y la influencia europea en la región, sino también un símbolo de resiliencia y fe que ha perdurado por más de 150 años. Continuando en la historia, el 25 de diciembre de 1851, Caldera se convirtió en el punto de partida de un hito histórico no solo para Chile, sino para toda Sudamérica: la inauguración del primer ferrocarril de la región. Este tramo, que conectaba Caldera con Copiapó, fue una obra visionaria impulsada por el empresario norteamericano William Wheelwright, quien comprendió la importancia de una conexión eficiente entre los yacimientos mineros del interior y los puertos del Pacífico. La línea ferroviaria tenía una extensión inicial de 81 kilómetros y se construyó con tecnología avanzada para la época, importada directamente desde Inglaterra. Este proyecto marcó el inicio de la modernización de las comunicaciones y el transporte en el país, sentando las bases para la transformación económica y social de la región de Atacama. La necesidad de esta línea férrea surgió del auge de la minería, especialmente con el descubrimiento de la veta de plata de Chañarcillo en 1832, que posicionó a Atacama como un epicentro económico del norte chileno. Antes de la llegada del ferrocarril, el transporte de minerales hacia el puerto de Caldera era lento y costoso, realizado mediante caravanas de mulas que recorrían largos tramos por el desierto. La construcción del ferrocarril no solo agilizó este proceso, sino que también redujo drásticamente los costos de transporte, incrementando las ganancias de los mineros y facilitando el acceso de los minerales chilenos a los mercados internacionales. Este desarrollo, además, permitió una mayor integración de las comunidades locales con el resto del país, fomentando el comercio, el empleo y el asentamiento de nuevos habitantes en Caldera y Copiapó. La inauguración del ferrocarril fue un evento cargado de simbolismo. La primera locomotora, llamada Copiapó, fue importada desde los Estados Unidos y representaba el avance de la ingeniería en un país que buscaba consolidarse como un referente económico en Sudamérica. El impacto de esta obra trascendió la región. Convirtió a Chile en pionero ferroviario en el continente y en un modelo de desarrollo para otros países que buscaban impulsar su infraestructura. Además, el ferrocarril de Caldera a Copiapó no solo tuvo implicancias económicas,
sino que también marcó el inicio de una época de innovación tecnológica y modernización en Chile. La obra, que enfrentó desafíos como las extremas condiciones climáticas del desierto y la falta de experiencia local en proyectos de esta magnitud, fue un testimonio del ingenio y la perseverancia de quienes participaron en su construcción, y sigue siendo recordada como uno de los grandes logros de la ingeniería latinoamericana del siglo XIX. Otro punto importante de la zona es la primera oficina telegráfica del país, instalada en Caldera en 1851, en conjunto con el trazado del primer ferrocarril entre Caldera y Copiapó. Esta instalación fue un hito significativo en la historia de las comunicaciones en Chile, pues permitió una conexión mucho más rápida y eficiente entre el norte y el resto del país, facilitando el intercambio de información vital, especialmente durante la época del auge minero. La presencia de esta oficina telegráfica en Caldera marcó un avance tecnológico notable, pues representaba una de las primeras incursiones del país en el uso de nuevas tecnologías para la comunicación a larga distancia, algo fundamental en una región con tan alta actividad comercial e industrial. La ubicación de la oficina en Caldera, como puerto clave para la exportación de minerales y mercancías hacia otros destinos, permitió que el telégrafo no solo se utilizara para comunicaciones comerciales, sino también para asuntos políticos y administrativos. De este modo, Caldera se posicionó no solo como un centro de actividad minera, sino también como un punto neurálgico en las redes de comunicación del país, facilitando la conexión con otras zonas productivas e importantes como Santiago y Valparaíso. Esta infraestructura no solo benefició a la ciudad, sino también a las ciudades cercanas, incrementando el flujo de información que era esencial para el desarrollo de la región. Este avance tecnológico, que fue crucial para el dinamismo económico de la época, representó también un cambio cultural significativo, al integrar a la región en una nueva era de interconexión con el resto del mundo. La oficina telegráfica en Caldera no solo fue un símbolo de progreso, sino también de modernización, pues permitió una mejor organización y control de las operaciones mineras y comerciales, que en ese tiempo eran las principales fuentes de riqueza del país. La comunicación instantánea a través del telégrafo abrió la puerta a un sinfín de mejoras logísticas y estratégicas que consolidaron a Caldera como un punto clave en la historia de la economía chilena del siglo XIX. Nos encontramos ante el puerto de Caldera, que tuvo un rol fundamental en el crecimiento económico y social de la región de Atacama a lo largo del siglo XIX. Su ubicación estratégica en la costa del desierto de Atacama lo convirtió en un punto de conexión vital entre el interior del país, particularmente las zonas mineras del norte y el resto del mundo. La ciudad de Caldera fue originalmente concebida como un puerto para facilitar el transporte de minerales, especialmente de plata y cobre, provenientes de las minas de la región de Copiapó y otras localidades cercanas. La fundación de este puerto permitió una conexión más eficiente con mercados internacionales, principalmente Europa, y facilitó el comercio marítimo con otras naciones, lo que impulsó el crecimiento económico del país. Este puerto, además, se convirtió en una puerta de entrada para la exportación de productos primarios y la importación de bienes, elementos fundamentales para la expansión de la economía chilena en el contexto del auge de la minería. La importancia del puerto de Caldera se consolidó aún más cuando se construyó el ferrocarril que conectaba directamente el puerto con la ciudad de Copiapó en 1851. Este ferrocarril, pionero en Chile y en Sudamérica, permitió un transporte más rápido y eficiente de los minerales extraídos desde las minas hacia el puerto, lo que aceleró la exportación hacia mercados internacionales. Caldera se posicionó, así, como un puerto clave en la infraestructura logística de Chile, no solo en términos de comercio, sino también en la infraestructura de transporte que unía el interior del país con el Océano Pacífico. Además, la construcción del muelle en Caldera facilitó la llegada de barcos mercantes, lo que favoreció el intercambio de productos y recursos, contribuyendo significativamente al crecimiento de la región y a la consolidación del puerto como un centro de actividad comercial y económica. A pesar de los altibajos que experimentó el puerto de Caldera a lo largo de los años, especialmente durante las crisis económicas del siglo XX y la disminución de la minería, el puerto sigue siendo un componente esencial de la infraestructura de Atacama.
Con el tiempo, Caldera ha visto la transformación de su actividad portuaria, pasando de ser un puerto exclusivamente para la exportación de minerales a involucrarse en otras actividades comerciales y turísticas, aprovechando su ubicación privilegiada. Hoy en día, el puerto de Caldera es un símbolo del pasado industrial de la región, pero también un testimonio de la adaptación de la ciudad a nuevas dinámicas económicas, incluida la actividad pesquera y el turismo, que continúan siendo pilares importantes en la economía local. La relevancia histórica del puerto de Caldera ha dejado una huella perdurable en la ciudad, marcando su crecimiento y desarrollo a lo largo de los siglos. Otro hecho histórico de Caldera fue en la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884, conflicto que involucró a Chile, Perú y Bolivia, y que tuvo un impacto significativo en la historia de la región de Atacama. Durante este periodo, Caldera jugó un rol crucial debido a su ubicación estratégica como puerto logístico. En ese tiempo, el puerto de Caldera fue utilizado como punto de embarque y desembarque de tropas y suministros para el ejército chileno. Gracias a su infraestructura portuaria, el puerto fue esencial para el apoyo logístico que permitió a Chile reforzar sus operaciones en el norte, en especial durante las batallas de Tarapacá y el avance hacia las costas bolivianas. Su importancia no solo se limitó al ámbito militar, sino que también fue vital en términos económicos, ya que facilitó la exportación de recursos y productos estratégicos durante el conflicto. La ocupación de la región de Atacama por parte de Chile tras la Guerra del Pacífico tuvo efectos inmediatos sobre la estructura social y económica de la zona. Caldera, como puerto clave, experimentó un crecimiento considerable durante y después del conflicto. La consolidación de Chile en la región significó un cambio radical en las dinámicas de poder, donde las grandes potencias económicas comenzaron a explotar de manera intensiva los recursos minerales del desierto de Atacama. Además, la presencia de tropas chilenas en la región generó un desplazamiento de las poblaciones locales y modificó la infraestructura urbana, que pasó a adaptarse a las nuevas demandas logísticas de la guerra. El impacto de la Guerra del Pacífico en Caldera perduró más allá de su final, con efectos que moldearon el desarrollo de la ciudad durante las décadas siguientes. Aunque el conflicto terminó en 1884, las repercusiones del mismo se sintieron en la región a través de la expansión de la minería, el establecimiento de nuevas rutas comerciales y el fortalecimiento de la infraestructura portuaria. Caldera continuó siendo un puerto fundamental, no solo para las actividades militares de la época, sino también como un punto neurálgico para el transporte de recursos que contribuirían a la consolidación económica de Chile en la región norte. Esta importancia estratégica de Caldera durante y después de la guerra cimentó su rol en la historia de la nación, consolidándose como un punto clave en la construcción del Chile moderno. Un evento histórico destacado en este lugar fue el naufragio del vapor Aurora en 1857, uno de los episodios más trágicos en la historia marítima de Caldera y la región de Atacama. El Aurora era un barco de carga que realizaba la ruta entre Caldera y el puerto de Valparaíso, llevando mercancías vitales para el comercio de la zona. En aquel entonces, la región minera de Atacama experimentaba un auge gracias al descubrimiento de importantes yacimientos de plata, y los puertos como Caldera eran esenciales para la exportación de estos minerales. El Aurora, al igual que otros barcos de la época, atravesaba frecuentemente las aguas del Océano Pacífico, navegando en condiciones a menudo peligrosas debido a las inclemencias del tiempo y la falta de tecnologías avanzadas de navegación. El 5 de agosto de 1857, el Aurora zarpó desde Caldera con rumbo a Valparaíso, pero una serie de factores desafortunados llevaron al barco a un trágico destino. Durante su travesía, el clima se tornó extremadamente adverso, con fuertes vientos y lluvias intensas que hicieron que la navegación fuera cada vez más riesgosa. A medida que el barco se acercaba a la costa de la región de Atacama, la tormenta se intensificó, dificultando la visibilidad y el control de la embarcación. A pesar de los esfuerzos de la tripulación por mantenerse en curso, el Aurora terminó encallando en las rocas cercanas a la costa de Caldera, lo que ocasionó un naufragio catastrófico. El naufragio dejó una estela de dolor y lamento en la comunidad de Caldera,
que en ese momento vivía un periodo de relativo crecimiento y prosperidad gracias al comercio y la minería. Se estima que varios miembros de la tripulación y pasajeros perdieron la vida en el desastre, aunque las cifras exactas de víctimas varían según las fuentes históricas. Tras el naufragio, la tragedia de la Aurora generó un gran impacto en la región, no solo por la pérdida de vidas, sino también por la interrupción temporal de las rutas comerciales que conectaban Caldera con otras partes de Chile. Además, el evento subrayó la vulnerabilidad de los barcos de la época frente a las impredecibles fuerzas de la naturaleza, lo que llevó a un cambio en las regulaciones marítimas y la implementación de mejoras en la seguridad de la navegación en el país. Nos encontramos en la zona de mantención de barcos de Caldera, un lugar fundamental para impulsar el desarrollo marítimo y económico de la región. Este espacio se ha especializado en brindar servicios de reparación y mantenimiento tanto a embarcaciones pesqueras como a barcos comerciales, respondiendo a la necesidad de sostener la actividad marítima que caracteriza a la ciudad. La estratégica ubicación de Caldera, junto a su tradición marítima histórica, ha permitido que este centro de mantención se desarrolle como un referente en la región de Atacama, prestando servicios no solo a las embarcaciones locales, sino también a naves de otros puertos del Pacífico. Las labores realizadas incluyen limpieza de cascos, reparaciones mecánicas, pintura y mantenimiento de sistemas de navegación, lo que asegura la operatividad y seguridad de las embarcaciones que utilizan el puerto de Caldera como base. Además de ser un espacio técnico, la zona de mantención de barcos representa un motor económico importante para la ciudad, ya que genera empleo directo para técnicos especializados y trabajadores calificados en la reparación y operación de embarcaciones. También dinamiza otras actividades relacionadas, como la provisión de repuestos, insumos y servicios logísticos. En este sentido, la comunidad local se beneficia de un flujo constante de trabajo que sostiene a numerosas familias de Caldera. A nivel ambiental, se han implementado medidas para controlar el impacto de estas actividades, como la disposición responsable de residuos y materiales peligrosos, contribuyendo al equilibrio entre desarrollo económico y cuidado del entorno marino. Esta zona no solo refleja la importancia histórica de Caldera como puerto, sino que también refuerza su relevancia actual como un nodo vital para la actividad marítima y pesquera del norte chileno. Una de las celebraciones más emblemáticas y esperadas en Caldera es la Fiesta de San Pedro, una tradición profundamente arraigada en la cultura local que rinde homenaje al patrono de los pescadores, combinando fervor religioso con prácticas y costumbres que se remontan a tiempos ancestrales. Cada 29 de junio, la comunidad se reúne en torno a la figura de San Pedro, cuya imagen es cuidadosamente adornada con flores y llevada en procesión por las calles del puerto hasta embarcarla en un bote, símbolo de protección y gratitud hacia el mar que sustenta la vida de tantos habitantes. La celebración comienza con una misa solemne en la iglesia de San Vicente de Paúl, donde los pescadores, sus familias y visitantes se elevan plegarias por la seguridad en sus faenas marítimas y el éxito de las próximas temporadas de pesca. Este evento refleja no solo la devoción religiosa, sino también la estrecha conexión de la comunidad con el océano, que históricamente ha sido el eje central de su economía y modo de vida. Además del acto litúrgico, la fiesta incluye una rica variedad de actividades culturales y sociales que fortalecen los lazos comunitarios. Durante la procesión marítima, las embarcaciones engalanadas con banderas y colores festivos acompañan al bote que lleva la imagen de San Pedro, recorriendo la bahía mientras los pescadores y sus familias entonan cánticos tradicionales. En tierra, ferias gastronómicas ofrecen una muestra de los productos más frescos del mar, desde mariscos y pescados hasta preparaciones típicas de la región. Por la noche, se realizan presentaciones artísticas con música folclórica y danzas que evocan las raíces locales, cerrando la jornada con un ambiente de unidad y celebración. Esta fiesta no solo es un homenaje religioso, sino también una oportunidad para revitalizar las tradiciones locales y transmitirlas a las nuevas generaciones, consolidando la identidad cultural de Caldera como un puerto lleno de historia, fe y gratitud hacia el mar. El cementerio de Caldera, fundado en 1849,
Es un ícono emblemático de la zona y uno de los primeros cementerios laicos de Chile. Se distingue por su significativa relevancia histórica, siendo un símbolo importante tanto para la región de Atacama como para la identidad cultural de la ciudad. En ese momento, la sociedad chilena comenzaba a transitar hacia un modelo más secular. Y el cementerio de Caldera refleja esta transición, pues hasta entonces los cementerios eran principalmente eclesiásticos. El establecimiento del cementerio significó un paso importante en la consolidación de un espacio funerario independiente de la iglesia, el cual sería utilizado por las diferentes clases sociales que habitaban la zona, incluidos aquellos trabajadores mineros que llegaban a la región debido a la fiebre del cobre y la plata que vivió el norte de Chile en el siglo XIX. A lo largo de los años, el cementerio de Caldera ha sido testigo de eventos que marcaron la historia local y regional. En sus primeras décadas, albergó los restos de numerosas figuras de la élite minera, comerciantes e inmigrantes europeos, quienes llegaron en busca de fortuna. Sin embargo, también fue el lugar de sepultura de aquellos trabajadores que, aunque no tenían las mismas condiciones económicas, desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de la industria minera de la región. El contraste entre los monumentos funerarios ostentosos y las tumbas más humildes en el cementerio refleja la desigualdad social de la época, así como las distintas culturas que conformaron la ciudad de Caldera. Estos elementos lo convierten en un testimonio invaluable de la historia socioeconómica y cultural de la región. Hoy en día, el cementerio de Caldera sigue siendo un sitio de memoria histórica, no solo por los personajes que allí descansan, sino también por su arquitectura funeraria, que incluye elementos del estilo neoclásico y el modernismo, evidentes en las tumbas y mausoleos. Además, ha sido declarado monumento nacional, y sus cuidados y visitas son una forma de preservar la memoria colectiva de la ciudad y sus habitantes a lo largo de los siglos. En ese lugar, se honra tanto a quienes fundaron la ciudad como a aquellos que llegaron buscando trabajo y sobrevivencia en una de las épocas más difíciles de la historia minera chilena, constituyéndose en un símbolo de la resistencia y el sacrificio de la población de Caldera. Un aspecto destacado de Caldera es su consolidación como un importante destino gastronómico en el norte de Chile, respaldado por su estratégica ubicación costera y una rica tradición pesquera que asegura la frescura y calidad de sus productos marinos. Los restaurantes de la ciudad ofrecen una amplia variedad de platos que resaltan los sabores del mar, desde ceviches y empanadas de mariscos hasta el reconocido chupe de loco y la clásica paella marina. Establecimientos conocidos por su cocina innovadora presentan preparaciones que combinan técnicas modernas con recetas tradicionales, elevando los sabores locales a un nivel gourmet. Por su parte, locales más familiares, como las cocinerías del mercado de Caldera que nos encontramos, permiten a los visitantes disfrutar de auténtica comida casera a precios accesibles, destacándose preparaciones como la reineta a la plancha o los ostiones gratinados. Este contraste entre alta cocina y tradición popular convierte a Caldera en un lugar para todo tipo de comensales. Además de los restaurantes establecidos, la ciudad cuenta con una vibrante oferta de ferias y puestos que se instalan en torno a la playa o durante festividades locales, como la fiesta de San Pedro. Estos puntos ofrecen preparaciones simples pero llenas de sabor, como los clásicos sándwiches de pescado frito, pastel de jaiba y machas a la parmesana, perfectos para quienes buscan disfrutar de la gastronomía en un ambiente relajado y cercano. Ya sea en un restaurante formal o en un sencillo puesto junto al muelle, la cocina de Caldera no solo sacia el apetito, sino que ofrece una conexión directa con la riqueza del Pacífico y la tradición cultural de este puerto histórico. En Caldera, la oferta cultural se enriquece con la presencia de diversos artistas que, especialmente en temporada alta, llenan las calles y plazas con música, danza y expresiones artísticas propias de la región. Sin embargo, incluso en temporada baja, los artistas locales continúan trabajando, manteniendo viva la esencia cultural de este puerto. Durante nuestra visita, tuvimos la fortuna de conocer a un talentoso músico local que se acercó a compartir su arte con nosotros. Se trataba de un intérprete de la quena, un instrumento andino que emana melodías profundas y nostálgicas, cargadas de historia y tradición.
con humildad y pasión, nos presentó su repertorio, compuesto tanto por piezas tradicionales como por composiciones propias, logrando crear un ambiente mágico que resonaba con el alma del lugar. Este encuentro nos recordó que Caldera no solo es un tesoro gastronómico y paisajístico, sino también un espacio donde las expresiones artísticas locales encuentran un escenario único para florecer y cautivar a quienes lo visitan. Mientras la melodía de la quena resonaba en el video, el paisaje de Caldera cobraba una nueva dimensión, llena de nostalgia y conexión con sus raíces andinas. El sonido del viento mezclado con las notas del instrumento parecía contar historias de la región, de sus tradiciones y su gente. Ahora nos encontramos en el terminal pesquero de Caldera, una de las estructuras más importantes tanto económica como socialmente en el puerto, que constituye el núcleo de la actividad pesquera artesanal en la región de Atacama. Desde sus inicios, este terminal ha sido un punto de encuentro para pescadores, comerciantes y consumidores que buscan productos del mar frescos y de alta calidad. Aquí se descargan diariamente los frutos del océano, como pescados, mariscos y algas, que luego son distribuidos tanto a nivel local como nacional. La estructura del terminal ha sido diseñada para facilitar las operaciones pesqueras, contando con áreas de desembarque, almacenamiento y comercialización, lo que permite una dinámica eficiente en el manejo de los productos del mar. Además, el terminal ha jugado un rol esencial en la preservación de la pesca artesanal como una tradición clave de la identidad de Caldera, manteniendo prácticas sostenibles y fortaleciendo el vínculo histórico entre la comunidad y el mar. El ambiente del terminal es vibrante y lleno de vida, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando los pescadores regresan a puerto después de largas jornadas en alta mar. En este espacio se realizan transacciones entre los pescadores y los comerciantes, quienes valoran la frescura de los productos ofrecidos. Pero el terminal no solo es un lugar de comercio, también es un espacio de intercambio cultural y social. Los pescadores comparten historias sobre sus experiencias en el mar, mientras las familias y los visitantes aprenden sobre las especies marinas y las técnicas tradicionales de pesca que han pasado de generación en generación. Este entorno único refleja la riqueza cultural de Caldera y la importancia de preservar estas costumbres en un mundo que avanza rápidamente hacia la industrialización. En los últimos años, el terminal pesquero de Caldera ha experimentado avances significativos en infraestructura y tecnología para adaptarse a las demandas de los mercados modernos sin comprometer su esencia tradicional. Las mejoras incluyen sistemas de refrigeración y procesamiento que garantizan la calidad e inocuidad de los productos, además de iniciativas para reducir el impacto ambiental de las actividades pesqueras. A pesar de los desafíos económicos y medioambientales, el terminal se mantiene como un símbolo de resiliencia y adaptación, promoviendo una economía local sostenible. Asimismo, se ha convertido en un atractivo turístico, donde visitantes pueden experimentar de cerca la vida de los pescadores y degustar platos típicos preparados con productos frescos del mar. El terminal pesquero de Caldera no solo es un motor económico, sino también un pilar cultural que continúa fortaleciendo la identidad de este puerto histórico. Un último dato fascinante sobre Caldera es que, durante el siglo XIX, la exportación de guano emergió como una de las actividades económicas más relevantes para su puerto, consolidándolo como un eje estratégico en el comercio de fertilizantes naturales.
Este fertilizante natural, compuesto principalmente de excrementos de aves marinas acumulados durante siglos en las islas y costas del Pacífico, representaba una fuente vital de ingresos tanto para Chile como para otros países de la región. La demanda internacional de guano creció exponencialmente debido a su alto contenido de nitrógeno y fósforo, elementos esenciales para la agricultura en Europa y América del Norte. El auge de la exportación de guano no solo transformó la economía local, sino que también atrajo a un flujo constante de trabajadores y comerciantes a la región. A pesar de las difíciles condiciones de extracción, esta industria permitió el desarrollo de infraestructura portuaria y urbana en Caldera. Sin embargo, el fin de la era del guano a finales del siglo XIX, debido al agotamiento de las reservas y la aparición de fertilizantes artificiales, marcó el declive de esta actividad. No obstante, la importancia histórica de este periodo permanece como un testimonio de la capacidad del puerto de Caldera para adaptarse a los desafíos económicos y aprovechar los recursos naturales disponibles. La historia de Caldera está marcada por su constante reinvención, desde su rol como pionero ferroviario hasta su relevancia como puerto estratégico y centro de innovación cultural. A través de sus paisajes costeros, tradiciones y legado histórico, esta ciudad sigue siendo un reflejo del dinamismo de Chile. Hoy, las aguas de Caldera no solo susurran relatos de un pasado glorioso, sino que también invitan a nuevas generaciones a mirar hacia el futuro, recordándonos que cada rincón de esta tierra tiene algo valioso que contar. La historia de Caldera nos demuestra cómo este puerto ha sido testigo de grandes transformaciones que marcaron el desarrollo de Chile, desde su aporte a la minería hasta su rol como centro estratégico para el comercio marítimo. Cada rincón de esta ciudad guarda relatos que conectan pasado, presente y futuro, invitándonos a descubrir más de su riqueza histórica y natural. Si te gustó este recorrido por Caldera, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal Explorando Rutas y activar la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo episodio. Te esperamos en nuestra próxima aventura. Hasta la próxima ruta, exploradores.